Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a hacer este hermoso bolso. Para obtener los moldes, aquí abajo te voy a dejar el link y a continuación te dejaré las medidas detalladas de cada uno de ellos para que los puedas dibujar a mano alzada. Los materiales que voy a utilizar son los siguientes: silver para la parte interna y jean para la parte exterior. Necesitaremos 32 centímetros de cierre, 2 mosquetones, estos pase 20 milímetros. También necesitaremos 2 argollas que las podemos sustituir por medialunas, un broche imán, y aquí tenemos el ojal ovalado para la tapa, que también podemos utilizar algún tipo de hebilla. Le voy a colocar en las curvas de la parte delantera estos retacitos de material sintético que le pueden dar la forma que más les guste. También de sintético de ese mismo color le voy a colocar las tiras para forrar el espagueti, y estas miden 63 centímetros cada una. Lo mismo el espagueti. Este es de 3 milímetros de ancho y también miden 63 centímetros cada uno. Otra cosa que vamos a necesitar es algún tipo de pegamento, y esto es opcional, pero le voy a agregar algunos remaches como detalle sobre la pieza de sintético. Para comenzar la confección, lo primero que vamos a hacer es colocarle alguna entretela a cada una de las piezas. En este caso estoy utilizando friselina y la estoy uniendo con una costura por todo el borde. Lo siguiente será unir el ojal y el broche a cada una de las piezas. Primero vamos a unir el broche. En la pieza de portabroche y en uno de los extremos bien centrado a 6 centímetros vamos a colocar una de las piezas del broche. En esta parte les voy a aclarar que a las piezas del portabroche y el portaojal solamente a una de ellas le coloqué la entretela de friselina. En el otro extremo y en la misma medida de 6 centímetros colocamos la otra parte. Y ahora le vamos a unir la otra pieza. Aquí enfrentamos derecho con derecho y vamos a coser por estos 3 lados dejando un margen de costura de 1 centímetro. Le cortamos estas esquinas y luego le damos vuelta para el lado del derecho. Luego le pasamos un pespunte. Lo siguiente que haremos será armar la pieza del ojal. Esta también vamos a enfrentar derecho con derecho y le pasamos una costura por el contorno. De la misma forma le cortamos las esquinas, le damos vuelta y también le pasamos un pespunte. Luego le colocamos el ojal. Abrimos el orificio del ancho de la parte interior del ojal y dejamos
3 centímetros de separación desde el borde. Y estas piezas nos quedarían de esta manera. En el siguiente paso vamos a unir la pieza del ojal a la parte trasera. Lo primero será marcar los centros. Y ahora vamos a marcar desde el borde 3.5 centímetros. Colocamos la pieza del ojal con el lado del revés hacia arriba, enfrentando el centro con el centro que marcamos. Sujetamos y le pasamos una costura bien al borde. Ahora le damos vuelta de esta manera y por este lado le vamos a pasar un pespunte al ancho del pie de la máquina. Lo siguiente será colocarle la parte del broche en la pieza delantera en la parte inferior. Colocamos la pieza del broche con los broches hacia arriba y ahora le vamos a marcar el centro a la pieza y cosemos de esta manera. Lo siguiente que haremos será unirle los detalles en las curvas. Aquí le pueden dar la forma que más les guste y los unimos con una costura por el borde. Esta parte es opcional, pero le voy a colocar unos remaches en ambos lados, que al final lo que le puse fueron apliques media bola. Y ya sea remaches o apliques que le vamos a colocar, a cada lado debemos dejarle un margen para que pase la costura. En el siguiente paso le vamos a unir el vivo y lo primero que haremos será forrar el espagueti. Luego de forrar el espagueti lo vamos a unir a la pieza. Dejaremos un espacio de 2 centímetros de cada lado. Ahora doblamos el extremo del forro de esta manera y lo colocamos sobre los 2 centímetros y cosemos. Al llegar al final, repetimos lo mismo que hicimos al principio. Cortamos el sobrante del espagueti para dejarlo a la misma medida de los 2 centímetros y luego le doblamos el forro. Aplicaremos el mismo procedimiento para la pieza trasera. En el siguiente paso le vamos a unir el fuelle. Comenzaremos por la pieza delantera. Marcamos el centro de todas las piezas y ahora enfrentamos derecho con derecho haciendo coincidir los centros y sujetamos por todo el borde. Luego pasamos costura. Y usaremos el mismo procedimiento para coser la parte trasera. En el siguiente paso vamos a armar la parte interna. Lo primero que haremos será coserle el bolsillo. Este bolsillo se hace de una manera simple. Le damos vuelta para el lado del revés y vamos a pasarle costura en ambos lados.
Le damos vuelta para el lado del derecho y ahora lo vamos a unir al forro de la parte trasera. Le marcamos el centro de ambas piezas y ahora colocamos el bolsillo de esta manera, bien centrado. Sujetamos y cosemos. Ahora le vamos a unir el fuelle y lo haremos de la misma manera que hicimos con el fuelle exterior. Pero en este caso, al unir la otra pieza, le vamos a dejar una abertura en la parte inferior para darle vuelta. En el siguiente paso vamos a armar los porta argollas. A estas piezas le vamos a doblar de esta manera dos bordes hacia el centro y le pasamos una costura por cada lado. A cada una de ellas le vamos a colocar una de las argollas y después las vamos a unir a cada extremo del fuelle, pero primero le vamos a marcar el centro. Y en este lado las vamos a colocar y pasamos costura. En el siguiente paso le vamos a colocar el cierre en la parte del forro. En cada uno de los extremos del cierre le vamos a hacer un doblez de esta manera. Ahora vamos a colocar ese doblez del cierre en la costura de unión del fuelle, con el lado revés enfrentado al derecho del forro. Que la curva del cierre quede justo en la costura. Y sujetamos. Y vamos a pasar la costura justo hasta donde llega la otra unión del fuelle. De la misma manera, cosemos el otro lado. Ahora vamos a sujetar estos extremos hacia adentro con alfileres para no coserlos por accidente. Le damos vuelta hacia el lado del derecho y ahora lo vamos a unir a la parte exterior. Aquí debemos tener en cuenta que el bolsillo nos quede para la parte trasera. Hacemos coincidir los fuelles y sujetamos. Luego pasamos costura. En la parte de la curva le vamos a hacer pequeños cortes. Le damos vuelta para el lado del derecho
y por este lado le vamos a pasar un pespunte. Luego cerramos la abertura. Le colocamos el deslizador y en el extremo del cierre le vamos a unir un tope. En el siguiente paso vamos a armar la manija. Cada una de las tiras las vamos a doblar de esta manera. Y le vamos a pasar una costura a todo lo largo. Ahora vamos a juntar los tres extremos y luego vamos a trenzar. Y en cada extremo le vamos a hacer un atraque. A continuación vamos a armar los portamosquetones. Le vamos a poner pegamento a los cartones y en la parte del revés de la tela. Ahora los pegamos de esta manera. Luego volvemos a colocar pegamento sobre los cartones y pegamos todo el borde. Y debido a que esta parte no la grabé, luego de haber forrado los cartones, los vamos a unir a cada extremo de la pieza trenzada, uniéndole también los mosquetones. Y hasta aquí, amigos, el video de hoy. Espero que les haya gustado. Una vez más, le doy las gracias por haberse quedado hasta el final. No se olviden suscribirse, darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en mi próximo video.